Muy buenos días, muy buenos días. Gracias una vez más por estar con nosotros aquí en este estudio, en nuestro canal de Tetelestai en YouTube. Queremos animarlos a que continúen con nosotros en este estudio que estamos haciendo en el libro de Apocalipsis y especialmente en esta serie que estamos dando acerca de los 7 mensajes a las 7 iglesias que están en este libro de Apocalipsis. La última vez, en el último estudio, estudiamos la iglesia de Éfeso, una iglesia que tenía mucho trabajo y le echaba muchas ganas. Se les olvidó el amor a Dios, lo dejaron y Dios los vuelve a animar y les dice, ¿saben qué? Recuerden de dónde cayeron, arrepiéntense de lo que hicieron y regresen a hacer las mismas cosas que hicieron al principio, porque aparentemente la iglesia estaba trabajando, pero se enamoraron más del ministerio que de la persona de Jesús, y todo el trabajo que hacían, lo hacían solamente por el amor al ministerio, pero ya no era tanto el amor que sentían a Dios. Y Dios los invita una vez más a que regresen a sentir el amor y la pasión que sentían por Él. Bueno, en este día vamos a continuar con la segunda iglesia. Es una iglesia muy interesante y es una iglesia que realmente la admiro porque le tocó vivir un tiempo horrible, un tiempo de gran persecución, de mucho sufrimiento. Entonces vamos a hablar hoy de la iglesia de Esmirna. Es una iglesia que, wow, en la torre, ahorita con los estudios que vamos a hacer, vamos a ver todo lo que Dios permitió que le pasara a esta iglesia. Un sufrimiento increíble, pero también vemos de que Dios habla muy bien de esta iglesia, que es de las que no fallaron. Entonces tomen su Biblia y vamos a continuar. Vamos a regresarnos al capítulo, es el capítulo 2, seguimos ahí en Apocalipsis. Y vamos a comenzar del versículo 8, solamente son 4 versículos, al versículo 11, perdón. Son 4 versículos, pero son versículos que están llenos de mucha información. Entonces, vamos a leer los 4 versículos, hacemos una oración y continuamos y entramos de lleno al estudio, ¿ok? Dice así, agarren su Biblia y el capítulo 2, versículo 8 comienza de esta manera. Dice el Señor, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, y dice esto, yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son de la sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y van a tener tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¡Wow! Así como lees la carta y dices, caray, pues no se oye nada bonito todo lo que les espera, ¿no? Y Dios en su fidelidad les está diciendo lo que viene. Entonces, vamos a hacer una oración, vamos a entrar al estudio y dejemos que el Espíritu Santo nos hable esta mañana, para que tú y yo podamos entender este precioso mensaje y más que nada que lo podamos aplicar también en nosotros si algún día nos enfrentamos a una situación como esta. Soy donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo. Padre, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra, porque nos da la oportunidad de, una vez más, de leerle, meditarle, conocerte. Te suplico que en este instante, Señor, toques este momento y que todos aquellos que van en este estudio, Señor, te lleguen a conocer un poquito mejor, pero especialmente aquellos que no te conocen. Llámalos, abrázalos, que acepten tu salvación, Señor, y que entren a tu reino. Todo esto, Padre, te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús, que es Dios, y que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que pasa entonces. Recuerden que la última vez que estuve con ustedes, en el primer estudio, les hice un comentario de que cada iglesia, cada nombre de la iglesia, nos habla de las características de esa iglesia. Por ejemplo, el nombre Efeso, la iglesia a Éfeso, la primera iglesia de estas 7. Esa palabra Éfeso significa algo así como mi adorada, my darling one, mi preciosa iglesia. Y aunque Dios la veía de esta manera y la amaba bastante, porque eso significa el nombre, vemos que la iglesia cometió un error en Éfeso, que se le olvidó el amor a Dios, que trabajaba más por el amor al ministerio que por el amor de Dios. Y eso es lo que el nombre significa y esa es la relación que existe con este mensaje de Éfeso. De que aunque es una iglesia que Dios ama y la aprecia bastante, ella se olvidó del Señor, se olvidó de su amor. Bueno, en este caso, en la iglesia de Esmirna, el nombre viene de una palabra muy interesante, que es mirra, así se llama.
Entonces, la mirra, ¿qué es la mirra? La mirra es una planta. Es una planta que no crece en Israel, que crece en Yemen y en otros lugares en el Medio Oriente y en África. Y que es muy cara porque se transporta por el proceso de esa hierba. Y la mirra lo que realmente es, y para lo cual se ocupa, es para un aceite que suelta. Cuando agarras la mirra, la exprimes y le sacas todo el aceitito. Y es un aceite que huele muy bonito, pero es carísimo. Entonces, eso es lo que significa el nombre Esmirna, la trituración, el sacarle el jugo, el destruir para sacar lo valioso de esa planta. Y eso es exactamente lo que le pasó a esta iglesia de Esmirna. Pasó por una gran trituración, una gran persecución, mucho sufrimiento, pero salió la esencia preciosa de la iglesia. Entonces entendamos, eso es lo que significa este nombre y eso es lo que le pasó a esta iglesia en este tiempo, en la historia de la iglesia cristiana. Sí, Esmirna está localizada en un área muy importante en lo que es en el Medio Oriente. Esta ciudad de Esmirna había mucho negocio, mucho comercio. Llegaban los barcos ahí y vendían y compraban y era una ciudad muy importante económicamente hablando. También fue una ciudad muy importante porque fue la primera ciudad en la cual los romanos edificaron un edificio muy bonito para que lo que es el César del Imperio Romano fuera adorado como Dios. Esta ciudad de Esmirna fue escogida entre otras 11 muy importantes como la sede, la número 1, en la cual se estableció la adoración al César como Dios. ¡Wow! ¡Qué triste!, ¿no? Bueno, eso es lo que sucede. Y todas aquellas personas que no aceptaban esa ideología de que tienes que adorar al César como Dios, guess what? Adivina qué, te vas a morir y la persecución va a existir. Entonces, debemos entender que esta ciudad de Esmirna realmente pasó por muchas pruebas. En este lugar pasaron a muchas catástrofes. En este lugar es donde nace todo lo que es la adoración pagana. Pero Esmirna, a pesar de todo eso, siempre se mantuvo fiel. En las 7 iglesias que estamos leyendo aquí en el libro de Apocalipsis, de esas 7 iglesias solamente hay 2, de las cuales Dios no dice nada malo. En cada iglesia que leamos vamos a ver qué dice Dios. ¿Sabes qué? Me gusta esto que estás haciendo. Aprecio eso, otra cosa, el ministerio, todo el trabajo que estás llevando a cabo, que no te cansas, que le echas ganas. Pero después dice algo muy interesante. Dice lo siguiente: pero tengo esto en contra de ti. Ah, caray, que se te olvidó mi primer amor, que hiciste esto, que hiciste el otro. Es decir, al principio los anima y les dice: mira, muy buen trabajo que estás haciendo, pero tengo esto en contra de ti. Y les da la mala noticia. Bueno, la iglesia de Esmirna, Dios solamente hace muy buenos comentarios y nunca dice nada malo de ella. ¿Por qué? Porque todo lo que están haciendo está muy bien. Y hay otra iglesia también de estas 7, a la cual Dios no le dice nada malo, no tiene ningún mal reporte. Y esa es la iglesia de Filadelfia, que más adelante vamos a llegar a ella. Pero eso es lo que está pasando aquí en este lugar, ¿ok? Vamos a leer una vez más el pasaje. Y vamos a leer verso por verso para entender realmente todo lo que le estaba pasando a esta iglesia durante este tiempo. Entonces tomemos nuestra Biblia una vez más y leamos el versículo 8 para comenzar. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son de la sinagoga de Satanás. Vamos a pararle ahí. El pasaje, así como inicia, nos está hablando de algo muy triste. Nos dice: ¿sabes qué? Yo conozco tus obras y tu tribulación enseguida. Si durante este tiempo, cuando estaba este emperador, que en ese tiempo era Domitian, creo que se llama, fue un emperador tan malo. De hecho, se cree que este fue el emperador que agarró a Juan y que lo mandó a la isla de Patmos a que se muriera. Y así estaba la cosa. La gente no se postraba a adorar al César como Dios. ¿Y qué pasaba? Empezó la tribulación, empezaba la persecución.
Esto es a lo que quiero llegar realmente. Esta iglesia pasó por una persecución increíble. Quiero que entiendas algo desde un principio. La persecución siempre ha sido saludable para la iglesia. Tú dirás, no, Miguel, ¿cómo crees? Créeme. La iglesia cuando es perseguida es cuando realmente explota y crece en números. Y es que a Dios no le importa tanto el número. Lo que Dios quiere es que la iglesia salga y haga su trabajo. Entonces, siempre que hay persecución, nosotros como humanos decimos, va a haber muerte, va a haber persecución, va a haber eso, va a haber lo otro. Sí, pero ¿sabes qué? Dios tiene un plan perfecto. Y cada vez que veamos en la Escritura y en la historia de que la iglesia es perseguida, créeme que Dios está haciendo algo bueno ahí y ahorita lo vamos a ver. La persecución trae muchos muy buenos beneficios para la iglesia. En este día, hoy en día, hay lugares en el mundo en el cual desprecian, matan, persiguen a todos los cristianos. Hay lugares donde la gente se esconde para poder leer la Biblia. Hoy en día, en este siglo XXI, hay lugares en el mundo, países en los cuales es contra la ley el que leas y el que seas cristiano. Ya la persecución existió en aquellos tiempos de una manera horrible al principio de la iglesia, pero créeme que hoy en día continúa lo mismo. La iglesia siempre ha sido perseguida y siempre lo será. Y así conforme vayamos leyendo el estudio del libro de Apocalipsis, vamos a entender que la iglesia en los últimos días va a experimentar una persecución como nunca antes la había experimentado. Va a ser peor. Pero ya vamos a llegar ahí más adelante. Pero eso es lo que pasa. Entonces, aquí hay persecución y lo que les decía es que la persecución es muy buena. Déjenme decirles por qué. Déjenme les doy un ejemplo. Vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 3 al 6 más o menos, nos habla de una persona que se dedicó a perseguir la iglesia. Y no solo eso, si lees el capítulo 8, por ejemplo, Pablo, que se llamaba Saulo antes, toma a un muchacho, está presenciando de hecho la muerte de un joven que se llama Esteban, el primer cristiano que muere por el evangelio del cual nos habla la Escritura. El primer joven que a predicar el evangelio lo llevan a un concilio, lo acusan y lo matan a pedradas. Y dice la palabra que Saulo o Pablo estaba viendo cómo lo mataban. Bueno, ese era Pablo. Y dice el pasaje que Pablo se dedicó a buscar a la gente y los sacaba arrastrando de sus casas. No de las iglesias, no, se metía hasta la casa y los acaba arrastrando, los perseguía y los mandaba a la muerte. Ese es el tipo de persecución en este tiempo cuando inició. Y eso es lo que pasa. Le pasó algo muy interesante a la vida de Pablo. Y aquí vamos a ver el resultado de la persecución. Ven lo que sucede. El versículo 3 en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles dice así: mas yendo por el camino, es decir, Pablo iba caminando, iba en su caballo, yo creo, un burrito, un camello, qué sé yo, pero iba caminando. Y dice lo siguiente: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a la tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Eso lo contestó Pablo. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá todo lo que tienes que hacer. Este hombre andaba en su camino, yendo de ciudad en ciudad, a encontrar gente para llevarlos a la cárcel por ser cristianos y por proclamar el evangelio. Recuerda que Pablo es judío también, pero él trabajaba para los romanos en ese tiempo. Algo le pasó interesante. Dice que cuando va caminando se aparece una luz y esa luz le habla. Y dice la Escritura que es Cristo Jesús. No, tú y yo diremos: él está persiguiendo a la iglesia. No, observa lo que dice Jesús. En el versículo 4 le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si la persecución no es en contra del cristiano, es en contra de la misma persona de Jesús. Y Jesús se tuvo que entremeter aquí. ¿Sabes qué? Espérate. ¿Por qué me persigues, Pablo? Si estás persiguiendo a Miguel, si estás persiguiendo a aquella persona, estás persiguiendo a mi iglesia, me estás persiguiendo a mí. En pocas palabras, observa lo que sucede. ¿Qué es lo que dice Pablo? El versículo 5 dice: y él dijo: ¿quién eres, Señor? Eso es lo interesante. De cuando hay persecución, el evangelio sale por todos lados y crea esa pregunta: ¿quién eres?
Mucha gente del mundo entero hoy en día están siendo perseguidos y cuando se les presenta a la persona de Jesús a través del Evangelio, les da curiosidad por saber quién es Él y qué tanto puede hacer. Eso es lo que trae la persecución, trae una revelación nueva a las personas. A las personas ven cómo morían los cristianos de ese tiempo. Ahorita vamos a ver que muchos de ellos fueron arrojados a los pozos, al Coliseo, que se los comieran los leones y morían en una paz increíble, dándole gracias a Dios y bendiciendo. Y eso creaba muchas preguntas. ¿Pero por qué no están llorando? ¿Por qué no están sufriendo? Porque ellos entendieron. Esta vida es pasajera, pero esto es para la obra de Dios. Y si ese es un plan de Dios, ellos lo aceptaban porque tenían fe en Él. Y no vean la persecución como una maldición, al contrario, es una bendición porque se acabó. Al morir en ese momento voy a estar delante de tu presencia. Y aquí es lo que vemos que pasa con Pablo. Pablo persigue a la iglesia, Dios se le revela. Pero Pablo hace esa gran pregunta y dice, ¿quién eres, Señor? Y esa pregunta deberíamos hacernos todos nosotros, especialmente tú si no crees en el Evangelio en Cristo Jesús. Pregúntate, ¿quién es el Señor? ¿Y qué es lo que quiere de ti? Ve la segunda pregunta. El segundo comentario que hace Pablo. El primero es, ¿quién eres tú, Señor? Y el segundo dice, y temblando y tembloroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Wow! O sea, la persecución no solamente trae revelación a la gente, sino que también crea nuevos servidores, nuevos siervos. ¿Qué quieres que haga, Señor? Dos preguntas muy importantes. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que haga, Señor? ¡Qué precioso! La persecución crea esto. Nos trae una nueva revelación, revela quién es Cristo Jesús y crea nuevos siervos para la iglesia. Y créeme, sigue leyendo el libro de Hechos. Pablo fue, yo diría que hasta la fecha, no ha habido una persona como él. Una persona que haya perseguido a la iglesia con tanta pasión, que haya matado tal vez tantos cristianos él solamente. Pero cuando se convirtió y por el resto de su vida no hubo un apóstol o un discípulo más poderoso y más efectivo como lo fue Pablo hasta el día de hoy. Pablo llevó el evangelio a los 3 continentes, al europeo, al africano y al asiático. En 27 años que él tuvo, que fue de su fe en Cristo Jesús, llevó el evangelio por todos lados y creó un montón de iglesias y murió predicando el evangelio. Y eso lo leemos en la segunda carta a Timoteo, cuando le cortan la cabeza. Y de hecho fue aquí tengo el nombre del Nerón, fue el que le cortó la cabeza a Pablo, uno de esos 10 emperadores romanos. Eso es lo que sucede entonces cuando hay persecución en la iglesia. Y eso es lo que está pasando con la iglesia de Esmirna. La están persiguiendo de una manera horrible, pero la iglesia está explotando, sigue creciendo, está haciendo nuevos discípulos. Eso es muy precioso ver todo eso. También habla el pasaje de que dice, ¿sabes qué? Dice que es pobre la iglesia. Déjenme regreso una vez más a Apocalipsis. Dice el pasaje que es pobre, pero no lo es. Dice el versículo 9 una vez más. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y ya, era una iglesia pobre materialmente hablando. ¿Por qué? Porque una vez que te persiguen y te meten a la cárcel, lo perdías todo. Perdías el trabajo, perdías un poco de dinerito, perdías tu hogar, perdías tu vida. Dice Dios, yo sé que eres pobre. Aparentemente, a los ojos del mundo, hay pobreza. Pero ¿sabes qué? No, tú eres muy rico. Tú eres muy rica. ¿Por qué? Porque a pesar de que había una falta de apoyo material, por decirlo así, apoyo económico, había mucha pobreza, había hambre, no vivían bien por esta persecución. Dios les dice, no, ustedes están creando algo más increíble. ¿Y sabes algo que surge de esta iglesia? Es de que surge un liderazgo increíble, sólido. Vamos a ver, ahorita les voy a dar ejemplos de una persona que vivió en ese tiempo. De que realmente es una iglesia pobre, pero es una iglesia muy rica. Sí, en este pasaje, en la iglesia de Laodicea, es la última iglesia de las 7. Esa iglesia es completamente rica, tiene mucho dinero, está creciendo, está explotando, tiene bastantes recursos para crecer y para seguir proclamando el evangelio. Pero Dios les dice, no,
ustedes son muy pobres. Ustedes piensan que son ricos, pero no tienen nada. Y a esa riqueza se refiere Dios, a esa riqueza espiritual, como la iglesia de Esmirna. Ellos tenían ese tipo de riqueza. ¿Sabes qué? De ahí salieron muy buenos líderes. Hubo un hombre que fue un discípulo de Juan el discípulo, el apóstol Juan, y se llamaba Policarp. Ya una persona grande que unos 90 y tantos años de edad. Y él también, a él le quitaron la vida. Y él murió bajo la autoridad, déjame saco esta página, bajo la autoridad de un emperador que se llamaba Adrián. Adrián fue el que le quitó la vida a este hombre, a Policarp. Y Policarp, ¿sabes quién era? Era un viejito, porque ya era grande de edad. Que le dijeron, ¿sabes qué? Nada más maldice y olvídate de lo que es el cristianismo y proclama que Roma es la religión, y no solamente la religión que deben de seguir, que el imperio, que el César romano es el Dios, es el Señor. Y Policarp no lo hizo. A Policarp lo amarraron y lo llevaron a morir, a quemarlo. Lo amarraron y le pusieron fuego para quemarlo. Y le dieron la última oportunidad. Dijeron, si en este momento reconoces al César como Dios, como el Señor, te perdonamos la vida. Y dijo Policarp, por 86 años que lo dijo, le he servido al Señor y no me ha hecho nada malo. ¿Cómo quieres que blasfeme el nombre de mi Salvador? Y dijo, ¿sabes qué? Le dijeron, si no te arrepientes, vamos a prender el fuego y te vas a quemar. Y Policarp dijo lo siguiente, estas llamas son temporales, pero las llamas que te esperan a ti y a todos aquellos que adoran al César como Dios, esas llamas son eternas. Y se refería al infierno. Y dice en ese momento la historia, esto es pura historia, que prenden fuego y Policarp está amarrado, pero no se quemaba. Hay un comentario muy bonito que se escuchó, unas palabras que se escucharon en esa arena donde estaban quemando a Policarp ese día. La historia dice que cuando lo llevaron a esa arena, a donde lo iban a matar, se escuchó una voz. Y si no me equivoco, es Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Creo esa es la cita. No la saqué, pero creo esa es la cita en el libro de los Reyes. Y escuchó lo siguiente. Es la voz, son las palabras del rey David, que le da a su hijo, a Salomón, antes de morir. Perdón, creo que es la Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Parece que es por ahí. Dice, escuchó esas palabras que le dijo David a Salomón. Salomón, yo ya me voy a morir y voy ahora sí que a la casa de mis padres, a donde están todos enterrados. Pero tú, Salomón, sé fuerte y compórtate como un hombre. Y según la historia, estas fueron las palabras que escuchó Policarp cuando iba entrando a la arena. Policarp, sé fuerte y compórtate como un hombre. La voz se escuchó, pero nadie pudo ver quién lo dijo. Y a Policarp en ese momento lo amarran, lo queman, prenden el fuego, pero no se quema. Y al no quemarse, un soldado romano vio eso y tomó una daga gigante de esas grandotas, fue y se la enterró en el corazón. Y ahí murió Policarp. Dice la historia que la sangre empezó a apagar las llamas poco a poco. Pero ese tipo de liderazgo surgió de esta iglesia. Este hombre fue un discípulo de Juan. ¿Y tienes idea cuántos más discípulos de esos no había? Esta gente estuvo dispuesta a morir por el Evangelio. Ellos conocieron realmente la persecución como era. Y aún así, la iglesia no dejó de crecer. Dios les prometió eso, mismo Jesús. Va a haber persecución. Y ve lo que sigue diciendo. Dice, ya conozco la tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y si eran muy ricos en cuanto a liderazgo se refiere. Y dice, también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son de la sinagoga de Satanás. Sí, les digo, en esta ciudad de Esmirna es donde crearon el primer edificio. Fue un templo muy bonito, donde se veía la adoración, se llevaba la adoración al César como Dios. Y a eso se refiere el Señor. No, esa gente que se dice judía, y si eran judíos tal vez, se metían a ese templo y se ponían a adorar al imperio, a lo que era el emperador romano.
Y es por eso Dios que dice, no, ellos no son de una sinagoga. Una sinagoga en Israel, por ejemplo, es un lugar donde se junta la gente, van a escuchar la palabra de Dios, van a adorar. Es como una iglesia. Antes de la iglesia había sinagogas y ahí se proclamaba la palabra, se adoraba a Dios. Pero aquí dice, esa sinagoga es de Satanás. ¿Por qué? Porque es donde había esa adoración falsa y pagana, donde iban a adorar a lo que es el César. Y dice Dios, no, ellos no son judíos. Se dicen ser judíos, pero no lo son. Pero son de la sinagoga de Satanás, porque es realmente a él a quien están adorando, no a mí. Y ese fue un problema serio. Y más adelante sigue el versículo 10. Ve qué tan poderoso es este capítulo 10. Versículo 10 dice así: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¡Wow! Espérate, este versículo está más criminal que el 9. Dice, no temas nada a lo que vas a padecer. No quiero que tengas en mente algo. Cuando dice este pasaje, no temas a nada de lo que vas a padecer, escucha simplemente lo que esta gente sufrió. Unas cuantas cosas a las cuales esta iglesia se enfrentó. El sufrimiento por el cual pasaron. De esta manera, cuando dices el Señor, no temas a nada de lo que vas a padecer, estas son las cosas que se enfrentaron. Y tú pregúntate, ¿tú tendrías temor al pasar por algo así? ¿De qué tipo fue la persecución de esta iglesia? ¿Qué es lo que le hacían a la gente que agarraban que eran cristianos? Estas son de las cuantas cosas que les hacían. Los crucificaban, así como Jesús y también como Pedro, boca abajo, piernas abiertas, brazos abiertos, boca abajo, los crucificaban y los dejaban ahí a veces por días, porque no se morían y era un gran sufrimiento. Los quemaban, así como a Policarpo, los amarraban y les ponían madera abajo y los quemaban. Los aventaban a los leones, que se los comieran. A veces familias enteras, no solamente un cristiano. Era el esposo, era la esposa, eran los hijos y todos eran arrojados a ese coliseo, a que se los comieran los leones. Ese es el tipo de persecución que existió contra los cristianos en ese tiempo. Y no solo eso, les cortaban la cabeza. Los quemaban en vida. En aceite caliente los aventaban ahí a que se quemaran. Los partían en dos. Hubo un apóstol, no me acuerdo cuál de los... Aquí tengo la lista de cómo murieron todos los apóstoles. Y a uno de ellos lo partieron en dos con un serrate, con una sierra. ¡Qué horrible! A otros los cortaban y los hacían pedacitos. Les cortaban los brazos, les cortaban las piernas, los hacían pedazos. Algunos otros los tomaban y se iban a un edificio altísimo y los dejaban caer. Y al caer y no se morían, todavía llegaban con palos y los remataban hasta matarlos. Todo eso por ser cristiano. Te amarraban de los pies y te arrastraban por toda la calle, por todas las calles de donde estuvieras, hasta que no quedara nada de ti. Algunas personas las tomaban y les arrancaban la piel en vida. Los mataban lentamente. Y algunos otros los tomaban y los aventaban en cera ardiendo, hirviendo, y los hacían velas humanas a las cuales las prendían por la noche para iluminar la ciudad de Roma y otras ciudades en este tiempo. Ese es el tipo de persecución que existió en este tiempo. Y Dios les dice, no temas a las cosas que vas a enfrentar. ¡Wow! Tú pregúntate, si te dijeran que eso te espera como cristiano, ¿realmente tendrías la fe de enfrentarlo y de decir, estoy dispuesto a morir? No solo yo, sino también mi familia. ¿Ahora entiendes qué tan dura y difícil fue esta persecución en esta iglesia? Esto es lo que pasó en la iglesia de Esmirna. Los trituraron de tal manera. A mí la sangre. Dicen que la sangre en sí es la semilla de la cual se creó la iglesia. La semilla que se siembra por todos lados. Y crece el evangelio y crecen las iglesias. Eso es lo que produce la sangre de aquellos que han sido perseguidos. Así dice el pasaje. No temas a nada de las cosas que vas a padecer. Y observa cómo Jesús es bien fiel y honesto. Y les dice, he aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Detrás de toda esa gran persecución, no era el hombre el que andaba persiguiendo al hombre. El hombre persiguiendo a la iglesia. Era Satanás detrás de todo esto.
el cual Satanás nunca ha querido a la iglesia, la detesta hasta el día de hoy. Por eso es que la persecución no se acaba. La persecución continúa y va a continuar hasta el último día, hasta que el Señor se lleve a la iglesia de aquí de la tierra. Va a haber una persecución increíble para todos aquellos que pongan su fe y esperanza en Cristo Jesús. Y dice el pasaje aquí, es interesante, los van a meter a la cárcel. Y ya vimos que eso pasó. Es por eso que la iglesia estaba pobre. Tú al estar en la cárcel ya no puedes trabajar y alimentar a tu familia. Ya no puedes pagar tu casita, ya no puedes salir adelante. Va a haber mucho sufrimiento. Eso es lo que pasó en la iglesia de Esmirna. Y dice lo siguiente, me llama la atención. Dice que les va a poner algunos en la cárcel para que los prueben. Ah, caray, sí. Te voy a meter en la cárcel y ahí te voy a poner a prueba, a ver realmente si estás conmigo o si no estás conmigo, dice el Señor. Pero recuerda que es Dios, que es Satanás el que los mete a la cárcel para probarlos. Y así como Policarpo, que estaban en la cárcel, que estaban detenidos, así como Pablo, que lo mandaron a la prisión y que lo mandaron a la isla de Patmos, a Juan. Así como a Juan lo mandaron a la isla de Patmos a que se muriera de viejo, de hambre, de alguna enfermedad o que alguien lo asesinara por predicar el evangelio. Los metieron a la cárcel, los pusieron a prueba, pero nunca quebraron. Su fe siempre estuvo sólida. Y me voy hasta la muerte con esa fe. Y todos los apóstoles pasaron por ahí. ¡Qué increíble! Que esa gran persecución lo único que hizo fue hacer que su fe se solidificara y aumentara. Que estaban dispuestos a morir por lo que creían. Y eso es lo que pasó. Los van a poner a prueba y créeme que la mayoría pasaron con 10. Pasaron con una A. Y dice el Señor, ¿y sabes qué? Va a ser por un buen rato. Nada más va a ser por 1, 2, 3 años. Observa lo que dice el versículo. Sigue diciendo. Satanás echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. ¡Wow! ¿10 días? ¿Son Miguel, la tribulación fueron 2 días? No. Esa es la manera como Dios lo pone en la Escritura. Pero esos 10 días no se refieren a 10 días de 24 horas, ni tampoco se refieren a 10 años. Se refieren a los 10 emperadores que realmente persiguieron la iglesia. Aquí saqué la lista y busqué uno por uno. Y los encontré. Y fueron 10 emperadores, los cuales fueron los que persiguieron la iglesia desde el momento que nace lo que es nace la adoración y la alabanza y reconocimiento del César como Dios y como Señor. Desde ese momento fueron 10 emperadores los que persiguieron la iglesia. El primero fue Nerón, Nero, dice en inglés, que fue el que quemó Roma y culpó a los cristianos y empezó la persecución ahí. Él fue de los que originaron todo esto. Él fue el que le cortó la cabeza a Pablo. Si lee la segunda carta a Timoteo, ahí te habla en detalle qué es lo que le iba a pasar. Y luego más adelante, Adrián, que fue el cuarto de los emperadores, fue el que mandó a matar a este Policarpo. Había otro que se llamaba Decius, y ese torturaba al cristiano hasta que se morían. Era una tortura constante hasta matarlos. Pero el peor de todos fue uno que se llamaba Diocletian, que fue el peor. Ese persiguió a todos los niños, adultos, chicos y grandes. Fue el peor, fue el número 10. Fueron 10 emperadores los que persiguieron la iglesia durante la historia en este tiempo de la iglesia de Esmirna. No sé cuántos años fueron, un promedio de 150 años tal vez, de una gran persecución. O sea, cuando dice el pasaje, pues van a sufrir por 10 días, no se refería a días solamente o años. Esto pasó por muchos años. Y la iglesia sufrió bastante, pero la iglesia aumentó de número y nunca quebró, porque fue la promesa que Dios dijo, que las puertas del infierno nunca van a prevalecer en contra de la iglesia. Al contrario, la iglesia continuó y creció más aún. Y sigue diciendo el pasaje, vamos, porque nos quedan 5 minutos más o menos. Dice, sigue diciendo el pasaje, sé fiel. Una vez dice que va a haber tribulación por 3 días y sigue diciendo el versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¡Wow! Soy una sorpresa, hay un premio. Claro que sí, Miguel. Claro que sí, dice el Señor. Va a haber un premio único para estas personas. Les voy a dar una corona que es la corona de la vida. Y solamente hay 2 grupos de personas que van a recibir esta corona. La corona de la vida, según este pasaje, va a ser entregada a aquellos que den la vida por el evangelio. Una corona muy preciosa, creo que va a ser la mejor de todas. No sé, yo imagino.
Todos aquellos que murieron por la persecución, por predicar el Evangelio y los mataron en China, en África, donde hayan sido porque están predicando la palabra, dice Dios, a ustedes les voy a dar una corona especial, que es la corona de la vida. Y también según a Santiago capítulo 1 versículo 12, dice Santiago 1:12 que les va a dar también esa corona a todos aquellos que confrontaron, enfrentaron la tentación y no se vencieron y no le dieron entrada. Dice, para esa gente, para esos que los tentaron para irse al mundo, que los tentaron para caer en el sexo, que los tentaron para hacerse borrachos, que la tentación estaba ahí. Para todos aquellos que resistan la tentación y que me persigan, les voy a dar esa corona, la corona de la vida. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero hay otras coronas, por ejemplo, mira la corona de la gloria. Es otra y esa la encuentras en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Dice que va a haber la corona de la gloria, va a ser para los pastores y para todos los líderes de la iglesia. Todos aquellos que dirigieron, enseñaron, que estuvieron al frente de grupos grandes, sacerdotes, esa gente que realmente creían del Evangelio, pero se preocupaban mucho por la gente. Dice, ¿sabes qué? Para ustedes les voy a dar esa corona, la corona de la gloria. Va a haber otra corona, que es la corona de la justicia. Esa la encuentras en 2 de Timoteo 4:8. Y esa corona de la justicia va a ser para todos aquellos que están esperando el regreso de Jesús. ¡Qué interesante! Solamente con el hecho de que estés esperando su regreso, dice Dios, porque me estás esperando con tantas ganas, te voy a dar esta corona. ¡Wow! Pero hay otra corona, que es la corona del gozo. ¿Y esa para quién va a ser? Recuerda que dice el pasaje que cuando en el cielo cuando una persona se convierte a Cristo Jesús, dice que en el cielo hay un gozo grande, hay una fiesta grandísima. Bueno, esa corona del gozo va a ser dada para todos aquellos que trajeron gente a Cristo Jesús. Va a ser la corona del gozo porque ellos se gozaron trayendo gente a Jesús. Van a ser los misioneros, por ejemplo, los evangelistas, todos aquellos que andan en las calles hablando del Evangelio y trayendo cristianos, trayendo gente al Señor. Ellos van a recibir esta corona, la corona del gozo. Y también, finalmente, hay otra corona, que es la corona incorruptible. ¿Y quién va a obtener esa? Esta la va a obtener la gente que tuvo una disciplina increíble al seguir a Dios. Una disciplina que decían, que leían la Escritura, que se aventaban sus horas orando, intercediendo, y que era día con día. Fuera lo que fuera, tenía una disciplina increíble para seguir a Dios. Y dice el pasaje en 1 de Corintios 9, 25 y 20. 1 de Corintios 9, versículo 25-27, que esa corona va a ser dada a esa gente que tuvo esa disciplina espiritual, de que todos los días estaban caminando con Él en su oración y en la meditación de la palabra, y tenían esa disciplina como la de un atleta. Así la compara Pablo, que se preparaba todos los días para llegar y obtener la corona, lo que era el premio más que nada. Bueno, estos chavos lo van a recibir. Tú pregúntate, ¿qué corona te va a tocar? ¿Vas a tener la corona de la vida, la corona de la justicia, la corona de la gloria, la corona del gozo o la corona que es incorruptible? ¿Qué es lo que estás haciendo para el Señor? ¿Sabes qué es lo triste de todo esto? De que mucha gente va a estar en el cielo, van a ser salvos, pero no les van a dar nada de coronas, porque no hicieron nada. Sí están salvos, están dentro del reino de Dios en la salvación, pero honestamente no hicieron nada para la iglesia. Ahorita que estás con vida, piensa eso. ¿Qué es lo que estás haciendo para el Señor? ¿Y qué corona te gustaría recibir? Lucha por ella y no dejes que te la quiten, ¿ok? Vamos a terminar el pasaje, porque ya nomás nos falta un versículo. Dice el siguiente, el versículo 11. El que tiene oído, que oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. El que venciere, el que saliera adelante, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¡Wow! Vamos a aclarar esto. ¿Cuál es la segunda muerte? Es un tema muy interesante y con esto vamos a cerrar. Pero quiero que pongas atención. Porque sí, la Escritura te habla de dos muertes. La primera es física. Esa es tu primera muerte. Cuando una persona muere, ¿qué es lo que pasa? Hay una separación de su espíritu y del cuerpo. Cuando Jesús está en la cruz, dice que entrega el espíritu y después muere. Eso es lo que sucede. Cuando Dios creó al hombre, le dio la palabra en hebreo, en ese tiempo, en Génesis 1, dice que le dio los espíritus, dos espíritus, uno de vida física y otro vida espiritual. Bueno,
El hombre hoy en día cuando nace, desde que nace un bebé, por ejemplo, ya trae el espíritu de vida. No trae el Espíritu Santo todavía. Ese después te lo da el Señor, cuando lo pides y cuando te conviertes. Pero el espíritu de vida es ese que te da la vida. Y cuando mueres, es la separación de ese espíritu y de tu cuerpo. Esa es la primera muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? ¿A qué se refiere este pasaje? Bueno, vamos ahí mismo en Apocalipsis rápidamente, al capítulo 20. Ok, vamos a leer el capítulo 20, unos cuantos pasajes para entender a qué se refiere este pasaje. Eso es Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, dice lo siguiente. Y la muerte, ya está hablando de lo que le va a pasar a la muerte y al infierno y al anticristo y al falso profeta. Checa lo que va a pasar aquí. Estos son unos simples ejemplos. Dice, y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la segunda muerte. Espérate, eso dice que la muerte, aparentemente la muerte es una persona, según este pasaje. Dice que la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la segunda muerte. Hay un lugar peor que el infierno, y se llama ese, en griego le dicen Gehenna, que es el Hades, como dice aquí esta versión. Aquí les dije infierno, pero la palabra que se ocupa es Hades. Dice la muerte y el Hades. Hades o Hades es el infierno, así se le llama. Esa es la palabra griega. Dice que la muerte y el infierno o el Hades o el Hades fueron aventados al lago de fuego, que es el Gehenna. Es un lugar peor que el infierno todavía. Y esa es la segunda muerte. ¿A qué se refiere esto, Miguel? Pon atención, con eso cerramos. La primera muerte es la separación de tu espíritu, ese espíritu que te da vida, de tu cuerpo. La segunda muerte es la separación eterna de tu espíritu y de Dios. Esa es la segunda muerte. Cuando te vas a un lugar eterno a sufrir por toda la eternidad y nunca más vas a volver a ver la luz y nunca más volverás a escuchar o saber de Dios. Esa es la segunda muerte. Aquí otro versículo, ahí en el capítulo 21, versículo 8, dice lo siguiente: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago, donde arde con fuego y el azufre, y esa es la segunda muerte. Wow, es interesante que te dan nombres, títulos de las personas que van a ir a ese lugar. No solamente Satanás, no solamente el anticristo, porque es lo que dice aquí, el capítulo 19, versículo 20 dice así: y la bestia, que es el anticristo, fue apresada y con ella el falso profeta. Checa esas dos bestias que dice Apocalipsis 13. Son dos bestias, lo que es el anticristo y el falso profeta, que había hecho, y el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Wow, Dios va a mandar a toda la gente mala, toda la maldad, desde Satanás, porque más adelante cae Satanás también. Satanás, el anticristo, el falso profeta y toda esta gente, la lista que te di. Todos aquellos que vivieron de esa manera, dice Dios, no tienen parte de mi reino y van a enfrentarse a la segunda muerte. Cuando tú naces y creces y nunca pones tu fe en Cristo Jesús, vas a morir dos veces. Vas a morir físicamente y también vas a morir espiritualmente y te vas a ir al lago de fuego. Pero si naces como persona y pones tu fe en Cristo Jesús, no vas a experimentar la segunda muerte. Vas a morir una vez y vas a vivir dos veces, tu vida aquí en la tierra y tu vida eterna con Cristo Jesús. Pon tu fe y tu confianza en el Señor en este momento, porque hay tiempo todavía. Pídele que entre a tu corazón, acéptalo como Señor y Salvador. Arrepiéntete de todo lo que has hecho, porque Dios te ama. A Él no le importa lo que hayas hecho. Puedes ser un asesino, un adúltero o lo que hayas hecho. Tal vez violaste a alguien, tal vez mataste a alguien. Dios, en su gracia y su gran amor, quiere perdonarte y darte una vida nueva. Él quiere que llegues ante su presencia, que vivas con Él para siempre. No seas uno de esta lista
que vive en adulterio, que vive como homicida, que vive como brujo, idólatra, mentiroso, ratero, lo que haya sido. No seas tú uno de ellos. Tienes tiempo todavía. Si estás vivo, en este momento dile, Señor, perdóname por lo que hice. Perdóname por vivir esta vida de pecado, por todo lo que estoy haciendo. Limpia de mi maldad. Y te acepto como Señor y Salvador en este instante. Lléname de tu presencia y de tu espíritu. En este momento creo que tú llegaste a morir por mí, que tú pagaste por mi culpa y te doy gracias y te acepto como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo todos los días y el día que cierre mis ojos, llegar junto a ti. Es así de simple. Él te está esperando y depende de ti si lo quieres hacer. Bueno, ahí le paramos. Esto fue la iglesia de Esmirna, una iglesia muy perseguida, pero que tuvo mucho triunfo y que Dios habló cosas preciosas de ella. Espero tú tomes todo esto en consideración y te des cuenta que Jesús viene pronto. ¿Ok? So ahí le paramos. La semana o el próximo estudio va a ser en la iglesia de... ¿cómo se llama la otra? Ya se me olvidó. Pero va a ser Pérgamos, la iglesia de Pérgamos. So, prepárate porque esa iglesia bien corrompida, esa fue una iglesia corrompida. Muy interesante también. Aquí nos vamos a ver y les damos la clase. Bueno, ahí le paramos porque es tarde y hay que meterle tijera al mixiote en este momento. So, gracias una vez más por haber estado con nosotros. Que Dios los bendiga y que Dios les dé más deseos de conocerlo a Él todavía y su palabra. Y si todo nos permite, nos vemos en el próximo estudio, ¿ok? De su hermano Miguel y de todo el ministerio de Tetelestai. Que la pases muy bien y rápidamente, mañana es Día del Papá. A todos los padres que estén viendo este estudio, que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que Dios te permita seguir creciendo, no solamente en edad, sino también en sabiduría, y que seas un gran ejemplo para toda tu familia. Toma de la mano de Dios, toma la mano de tu Padre, y deja que Él te guíe, y que la pases muy bien el día de mañana, ¿ok? So, felicidades padres, y nos vemos en el próximo estudio, ¿ok? Hasta pronto.